de cómo es la vida y de cómo la vida funciona. Y la inmensa mayoría de los seres humanos tienen preguntas filosóficas acerca de Dios y de la intervención de Dios en el proceso de sufrimiento de las personas. ¿Por qué voy a hablar acerca de eso en el Día de los Padres? Número uno, porque todos los seres humanos sufren. Sufren los papás, sufren las mamás, sufre todo el mundo. Número dos, porque a mí me cuesta mucho trabajo ser el payaso de la fiesta y pensar que yo tengo que disfrazarme de acuerdo a la época. A mí siempre se me hace bien complicado encajar en ese molde de hoy vamos a hablar del Día de los Padres, mañana vamos a hablar de los días de los veteranos. A mí me cuesta un montón ponerme ese disfraz y encajar mi sermón a ese concepto. Y número tres, porque mientras estaba orando y leyendo, creo que el Espíritu Santo de Dios puso esta palabra en mi corazón para darle una continuidad a esta idea que comenzó hace 2 semanas atrás, buscando que nosotros pudiéramos desarrollar una sana percepción de Dios y del proceso. Hoy voy a hablar bajo el tema belleza en el dolor. Mire a alguien y dígale: hay belleza en el dolor. Pero dígalo como que usted quiere escucharme predicar, porfa, dígale: hay belleza en el dolor. Este libro de Lamentaciones, y hablé un poquito acerca de esto hace 2 semanas atrás. El pastor Jonathan predicó el pasado domingo, y de manera magistral el Señor usó al pastor Jonathan para hablarnos un poquito acerca de esta idea. Pero hace 2 semanas yo comencé desarrollando la elocución de este sermón, y esa elocución de este sermón viene desde este libro de Lamentaciones, que es un libro particular. Es un libro particular por varias razones. Número uno, porque este es el segundo libro escrito por un profeta. Este es el único libro en la Biblia que es el compendio, el anexo a un libro per se de un profeta mayor. En este caso estoy refiriéndome al profeta Jeremías. No hay en la Biblia 2 libros que se atribuyan directamente al mismo autor, aunque quizá algunas personas puedan asumir que el libro de los Hechos fue escrito por el apóstol Pablo o quizá por el apóstol Lucas. No hay una definición histórica acerca de quién realmente escribe el libro de los Hechos. A diferencia de eso, el libro de Lamentaciones tiene una referencia escritural directa. Y este libro de Lamentaciones es escrito por el profeta Jeremías, y es escrito en uno de los momentos más complicados dentro de la vida de Jerusalén. Este libro es el resultado del año 586 antes de Cristo en la historia, conocido como el año de la gran calamidad de Jerusalén. Es un año de muchas pérdidas para el pueblo de Dios. Según la Biblia, el pueblo de Dios ha estado atravesando por un proceso complicado de cautividad. Están en cautiverio, ellos son presos de guerra. Ellos consideran, escúchenme por favor, ellos consideran que Dios los ha abandonado porque ellos están tratando de entender a Dios a través de las circunstancias de su vida. Y en medio de esta experiencia, ellos comienzan a sufrir el luto de la pérdida. El profeta Jeremías habla en su libro acerca de diferentes periodos proféticos e intervenciones de Dios con relación a esa idea, ¿sí? Pero este libro de Lamentaciones no habla de profecías. Este libro de Lamentaciones habla de las emociones de un pueblo y cómo el profeta está viendo e interpretando. El profeta que está entre medio de la intervención de Dios y el pueblo, el profeta que está escuchando los lamentos del pueblo y a la misma vez está escuchando la palabra profética de Dios, escribe este libro aparte para hablar acerca de ese proceso emocional de este pueblo. Para mí esto es importante porque el libro de Lamentaciones es la manera en la que el profeta Jeremías habla acerca de él y cómo él está de pie en medio de las ruinas del proceso devastador que ha vivido el pueblo. Jeremías está hablando desde sus emociones, pero Jeremías está siendo consciente de que ha ocurrido una devastación catastrófica, pero yo estoy de pie escribiendo cómo se siente. Escúcheme, eso parece ser una historia devastadora. Y si usted acaba de leer los versos que yo tomé en consideración,
el ambiente, la tónica del relato del profeta Jeremías es bastante interesante, porque es una tónica oscura, una tónica oscura, frustrante, depresiva. Pero a mí me llama la atención que el profeta Jeremías está hablando desde el dolor, y la manera en la que se está expresando acerca de eso es como que él está de pie. Escúcheme, porque voy a empezar a predicar ahora, porque este es el punto de inicio para nosotros desarrollar una conciencia de belleza en el dolor. Y es que los procesos de la vida ocurren, los procesos de pérdida llegan, los momentos de desánimo secuestran nuestras emociones. Pero si tú estás aquí, aunque estás en Babilonia, estás de pie. Escúchame, porque Dios me trajo a hablarle a alguien que ha perdido el sentido de propósito por causa del proceso de pérdida, y Dios me trajo a recordarte: yo sé que el proceso está siendo difícil, yo sé que hay veces que se llora demasiado, yo sé que hay veces en la vida que se pierde demasiado. Yo vine a predicar esta mañana, yo sé que hay procesos de la vida que no los entendemos y estamos tratando de ver qué busca Dios con todo esto, pero hay una buena noticia en medio del proceso, y es que el proceso fue duro, pero Dios te sostuvo en medio del proceso, y tú sigues aquí, sigues respirando, sigues pensando, sigues creyendo, y en medio de ese proceso Dios está listo para revelarse a tu vida. Hay veces que ignoramos el aspecto más simple de los procesos, y es: ¿dónde estoy yo en el proceso? No estoy a 100, pero estoy aquí. No tengo el ánimo del mundo, pero estoy aquí. Quisiera estar en mi casa, pero llegué arrastrando los pies a la casa de Dios, pero aquí vine a la casa de Dios porque sé que un día en la presencia de Dios es mejor que 1000 días fuera de ella, y estoy consciente que la presencia de Dios es la medicina que mi alma necesita para yo mantenerme de pie en medio del proceso de la vida. El primer paso para nosotros poder reflexionar y encontrar belleza en el proceso es ver dónde estoy, porque indiscutiblemente sabemos dónde está Dios. Y esta idea la he comenzado a construir durante algunas semanas. Dios está cerca. Escúcheme, si algo enfatiza las Escrituras con relación a la posición de Dios, es que Dios está cerca, cerca del quebrantado de corazón, cerca del afligido, cerca del que llora, cerca del que se siente frustrado. Dios siempre está presente, pero particularmente, y el libro de los Salmos hace un excelente ejercicio explicando este concepto, es la idea de que Dios está cerca a los procesos complicados de la vida de los seres humanos. El pasado viernes estuve con el grupo de adoración en Camuy ministrando, y le decía a la iglesia donde estaba ministrando el viernes en la noche, que a veces nosotros ignoramos este hecho, pero Dios siempre se hace presente. Si usted mira el patrón desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que Dios está allí en el foso de los leones con Daniel, está allí en el horno de fuego con Sadrach, Mesach y Abednego, está allí en la cisterna con José, está allí para sostenerle las manos a Pedro mientras hay una tormenta, está allí en medio del naufragio de Pablo, está allí en medio de la crucifixión de Jesucristo, está allí. Y en cada proceso paupérrimo de dolor en la vida del hombre, Dios busca hacerse presente, y que cuando nosotros miramos el marco escritural de la sagrada palabra de Dios, veamos que Dios nunca ha estado ausente en los procesos de aflicción de la vida del ser humano. Si ya yo sé que Dios está, tengo que entonces reflexionar acerca de dónde estoy yo. Me gusta porque estaba leyendo a un comentarista teológico llamado Carl Mitchell, y Carl Mitchell dice lo siguiente acerca del libro de Lamentaciones, y dice que el libro de Lamentaciones es la voz de un pueblo en sufrimiento, y es la manera en la que Dios
presta oído al que sufre. Me gustó porque cuando comencé a leer lo que Carl Mitchell dice acerca del libro de Lamentaciones, Carl Mitchell dice, este libro es súper importante dentro de la escritura, porque esta es la manera en la que inconscientemente Dios le está poniendo una voz fuerte al sufrimiento. Y Dios está diciendo, ustedes están sufriendo y yo lo estoy viendo y los estoy escuchando. Y ese el resumen de ese libro de Lamentaciones descansa en esa idea. Es un Dios que conoce los procesos de quebrantamiento del ser humano, está consciente y atento a ellos. Si usted mira con cuidado los versos que yo tomé en consideración esta mañana, que parecen ser unos versos un poquito sombríos, porque este pueblo se encuentra en un momento de absoluta confusión. A mí me llama mucho la atención porque ese libro comienza a expresarnos las emociones de un pueblo que se siente derrotado. Y no sé usted, pero más de una vez yo me he sentido así. Más de una vez yo me he sentido fracasado. Más de una vez yo me he hecho esta pregunta: ¿estará valiendo la pena? Más de una vez yo me he preguntado a mí mismo si el esfuerzo va a tener alguna recompensa alguna vez. Más de una vez yo me he encontrado en situaciones que yo considero que no avanzo a salir de ellas. No sé si le ha pasado a usted antes, a mí me ha pasado más de una vez que he dicho, Dios mío, ¿cuándo se va a acabar este proceso? Al principio comienza uno con mucho optimismo y con mucha fe, pero a medida que uno entiende que Dios se retrasa en su respuesta, el corazón se agota, las emociones se cansan. Y para mí era bien importante reafirmar esta idea, porque yo creo que el Espíritu Santo de Dios nos está dando herramientas para hablarle al corazón cansado. Y uno de los elementos magistrales del libro de los Salmos es el propio salmista hablándole al soliloquio de su alma, hablándose a sí mismo. Y muchos de nosotros atravesando por tiempos de pérdida, por tiempos de aflicción, por tiempos de desconfianza, a veces no somos pacientes con nosotros mismos y nuestros procesos. Y eso tiende a agotarnos y a drenarnos mucho más. Cuando me reuní con los que servían esta mañana, lo único que yo meditaba cuando venía de camino de casa para nuestra reunión de adoración esta mañana era cómo este tiempo de alegría, estos tiempos que celebramos siempre, las Navidades, el Día de las Madres, el Día de los Padres, estos momentos que consideramos especiales dentro de la sociedad, cómo estos momentos a veces para todo el mundo no significan alegría y celebración y éxito. Hay algunos de nosotros que hemos perdido seres queridos. Hay algunos de nosotros que las situaciones de la vida nos llevaron a tener puentes de comunicación rotas, y en días como estos es complicado porque hay algunos que dicen, yo no sé qué voy a hacer porque yo no voy para casa de papi hoy. Sí, mientras yo pensaba en eso, mientras yo estaba pensando en eso, lo primero en lo que podía pensar era cómo nosotros podemos navegar esos momentos de complejidad en la vida y cómo la palabra que Dios me había dado para hoy podía darnos un norte con relación a eso. Si usted observa con cuidado, a mí me llama la atención porque el profeta Jeremías comienza a escribir desde una realidad dual. Número uno, desde una realidad consciente. Y esto es importante para mí porque nosotros tenemos la tendencia a pensar que la fe, ¿estamos aquí? Tenemos la tendencia a pensar que la fe es el antídoto que nos evita el manejo de la realidad. Y esto es un problema. Cuando nuestra fe se vuelve un delirio, ¿sí? Una hiperconceptualización
que nos despega de la realidad, eso es un problema. ¿Estamos aquí o no? Porque la fe no niega la realidad. Una fe sobria, escuche, una fe, voy a usar otra palabra, esa fe sensata es una fe que está consciente de la realidad, pero está consciente del Dios que me acompaña en esa realidad. La fe sensata me lleva a mí a estar consciente. Yo sí estoy pasando por un momento difícil, pero Dios está conmigo. Eso es una fe sensata. A veces el mal concepto de la hiperespiritualización de la fe nos ha llevado a desarrollar una vida de falsedad y mentira. Porque le preguntamos a él, ¿y cómo te sientes? Yo estoy bien. Mentira, tú no estás bien. Yo estoy en victoria. Yo tengo una frase. Yo tengo una frase que repito cada vez que me preguntan eso, a son de broma, porque es la manera en la que me criaron. Yo fui nacido y criado debajo de los bancos de madera en una iglesia de Dios Pentecostal MI, y a mí me enseñaron a que la respuesta es una: yo estoy en victoria. Pero hay veces donde no estamos en victoria, y se vuelve mentira cuando nosotros no desarrollamos la madurez y la capacidad de ser honestos con relación a la idea de que unos días estamos a 30, unos días estamos a 60 y otros días estamos a 100. A mí me gusta esta idea porque Jeremías está hablando desde la realidad dual, de que ellos están pasando por un momento difícil, pero él está confiando en la intervención de Dios. Y esa es la manera en la que nosotros podemos navegar los procesos de prueba de manera óptima y responsable en la vida, siendo consciente de que la vida pasa y las pérdidas duelen y los momentos de dificultades llegan y no siempre sabemos qué hacer y no siempre tenemos una respuesta y no siempre tenemos la solución y no siempre logramos recuperarnos rápido, y eso está bien. Pero esta mañana la intervención de mi sermón esta mañana es para ver si el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a desarrollar una percepción dual acerca de eso. Yo sí estoy pasando por un momento difícil, pero Dios está conmigo. Yo sí estoy pasando por un momento de pérdida. Yo sí tengo hoy relaciones rotas, pero yo sé que en algún momento Dios me dará las herramientas y la valentía para asumir las conversaciones que quedaron pendientes en casa y poder arreglar esto. No le gusta mi prédica, pero no importa. Yo sé que esto es complejo, porque cuando se trata de nuestras emociones es un poquito difícil nosotros asumir cómo la palabra de Dios interviene de manera arbitraria en medio de los procesos de nuestra vida. Pero lo he dicho 100 veces y es parte de mi filosofía de predicación en esta iglesia. Dios no tiene la intención ni el deseo de que tú te sientas bien. Dios está buscando que realmente estemos bien. Y hay una gran diferencia entre el sentir y el hacer. Cuando usted mira con cuidado, el profeta Jeremías está hablando acerca de la idea de que su confianza está arraigada al nombre del Señor. Aquí cantamos una alabanza que dice que la victoria está en el nombre del Señor. Y esa es una declaración del profeta Jeremías. Es Jeremías impartiendo un nivel de confiabilidad particular, y eso hace una referencia directa. Esa idea de que Jeremías dice que están pasando por la prueba, pero en Jehová confío, en Él está confiada mi alma. Esa es una referencia directa a la experiencia de confiabilidad que ha tenido este pueblo con Dios. Porque Dios se revela a este pueblo después de 430 años de silencio. Dios se muestra, se manifiesta a este pueblo como el yo soy en medio de ellos. Estoy haciendo una referencia al libro de Éxodo, capítulo número 33, versículos 18 y 19. Y una referencia directa al libro de Éxodo, capítulo 34, verso número 5 al verso número 7. Si nosotros entendemos de una vez y por todas
que el proceso de nuestra confianza y nuestra fe está cimentada en el Señor, aún en medio de los procesos de la vida, nosotros asumimos los procesos diferentes. A veces invertimos más fe en salir del proceso que en el Dios que está con nosotros en el proceso. Invertir nuestra fe en el resultado de las cosas y no invertir nuestra fe en el Dios de la vida. Es complejo porque la vida cambia, la vida pasa, la vida es complicada. Hoy podemos tener un resultado y mañana otro. Dígame si estamos aquí esta mañana. Para mí, esto es bien importante y quiero que me acompañe el segundo libro de Corintios, capítulo número 1. Segunda de Corintios, capítulo número 1. Verso 19 y verso número 20. ¿Lo encontró? Mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo número 1, verso número 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Verso 20. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Para mí esto es importante, porque para nosotros poder desarrollar una conciencia de belleza en el dolor, lo primero que yo necesito entender acerca del proceso es que las promesas de Dios está comprometido con sus promesas. Y ese compromiso que tiene Dios con sus promesas hace que yo pueda estar confiado que el resultado entero de mi vida y que mi confianza puede estar arraigada en la persona y en la obra de Cristo. Que en Cristo yo estoy seguro y puedo tener confianza en Él, porque no hay contrariedad en la manera en la que Dios interviene cuando nos entrega una promesa en Jesucristo. Yo puedo pronosticar el resultado porque yo conozco a ese Dios y conozco las promesas de ese Dios. Esas promesas que dicen: yo no te voy a soltar hasta que yo haya hecho contigo todo lo que yo he dicho. Esas promesas donde Jesús le está diciendo a los discípulos: yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Es esa promesa de acompañamiento divino que me hace consciente a mí de que Dios quiere estar ahí. Mira lo que dice Romanos, capítulo número 8. Verso número 31. Esto lo hemos leído antes y lo hemos hablado antes. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estas son las promesas. Promesas de acompañamiento, promesas de defensa, promesas de victoria. Y si nosotros recordamos cómo Dios se hace presente en medio de los procesos de la vida, nosotros podemos vivir una vida consciente de que hay belleza en el dolor. En un momento determinado, cuando el propio profeta Jeremías está sumido por la depresión, sumido por el proceso, sumido por la confusión
del proceso que está viviendo el pueblo, Dios le dice, detiene Dios para decirle a Jeremías: Jeremías, si entresacas lo precioso de lo vil, vas a ser como mi boca. Es Dios diciéndole: estás hablando de la ruina. Estás todo el tiempo hablando del desastre. Se acabaron los amenes. Estás quejándote demasiado por la pérdida. Dios le está diciendo: busca, porque hay piedras preciosas en medio de la ruina. Si tomas un tiempo para darte cuenta que entre medio de lo vil, en medio de lo complicado, en medio de lo doloroso, en medio de lo complejo, en medio de lo difícil, hay algo poderoso que está ocurriendo en medio de la ruina. Hay algo eterno que está pasando en medio del miedo. Hay algo eterno que está pasando en medio de los procesos de soledad en la vida. Si entresacas lo precioso de lo vil, si logras encontrar la belleza en el quebrantamiento, si logras encontrar el poder en medio de la ruina, si logras encontrar la bendición en medio del miedo, si logras, alguien entiende lo que yo estoy hablando esta mañana, si logras encontrarlo, Dios le está diciendo: vas a hablar como yo si logras encontrar eso. Ahora es difícil encontrarle la belleza al proceso, donde somos repatriados emocionalmente. Es difícil. Ahora, quiero compartir 3 aspectos, 3 razones que podrían o que deberían generar en nuestro corazón confianza para esperar en el Señor. Porque el gran dilema, escúchame, el gran dilema del libro de Lamentaciones es que este pueblo tiene que esperar. Y no sé, pero a muy poca gente le gusta esperar. Y yo soy uno de esos, a los que no le gusta esperar. Mientras más rápido yo lo pueda hacer, mejor para mí. Mientras más rápido pueda salir de ese problema, mientras más rápido lo pueda resolver, fantásticamente bien. Porque esperar es difícil. Esperar despierta nuestros triggers y nuestras ansiedades. Pero hoy quiero hablar y quiero ir compartiéndote 3 aspectos de Dios que, si los entendemos bien, nos ayudan a encontrar belleza en el proceso y nos enseñan a esperar en Dios. Número 1, Dios es nuestra porción. El libro de Lamentaciones, capítulo número 3, verso número 23. El mismo profeta Jeremías, en medio de la misma angustia, dice: el Señor es mi porción. Dice mi alma: por tanto, en Él esperaré. En otras palabras, Jeremías está diciendo: Dios es lo que yo necesito para poder esperar en Él. Si yo me lleno de Dios en el proceso de la espera, yo voy a poder esperar bien. Lo que está diciendo Jeremías es que nosotros podemos creer que Dios es nuestra porción. Que lo que está buscando es que nosotros podamos entender que Dios, que Él es nuestro y nosotros somos de Él. Ese sentido de pertenencia, esa idea de que tú le perteneces a Dios y que porque tú le perteneces a Dios, tú puedes decir que Él te pertenece a ti y está contigo y está para contigo y está por ti, es lo que genera esa absoluta confianza de que lo que yo necesito es estar consciente de que Dios está de mi lado.
Cuando tú aprendes a ver a Dios como la porción de ti, como ese algo que tú necesitas para subsistir, cambia el enfoque. Llega un momento que los procesos de la vida te sacuden todo menos la fe. En esta etapa de mi vida ha cambiado mucho la manera inconsciente en la que yo reacciono a los procesos de presión. No porque lo haya alcanzado ya, pero creo que los procesos me han enseñado un poco. Y en medio de esa experiencia de aprendizaje se ha generado en mí una seguridad afirmativa en la intervención de Dios. Se sacude todo, pero yo estoy convencido que Dios no me va a dejar. Que Dios ha intervenido en procesos más difíciles que me ha pasado. Muchas veces cuando he querido tener miedo, mi inconsciente me dice: chico, pero si tú vienes de una tormenta más grande que esta y Dios te sacó de ahí, pero es que tú vienes de una depresión más difícil que esta, es que tú vienes de un proceso más duro que esto, y eso va generando una convicción de que si Dios me libró de eso, también me va a librar de esto, y se sacude todo alrededor, pero mi fe está cimentada en Dios, y ese es el resultado de ver a Dios como la porción de mi herencia. Mire lo que dice el libro de los Salmos, capítulo número 16, verso número 5. Mire lo que dice: el Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. La exégesis de eso está espectacular, porque eso de la porción de la herencia está hablando acerca del resultado profético de la vida del ser humano. Es el salmista diciendo: Dios es el que sustenta mi futuro. Cuando el salmista está diciendo Él es la porción de mi copa, lo que está diciendo Él es la porción del sustento de lo que yo necesito ahora. Y la conclusión del verso número 5 es que dice el salmista: tú sustentas mi suerte. De manera concluyente, el salmista está diciendo: como yo sé que tú eres quien sustenta mi futuro, como yo sé que tú eres quien está sosteniendo mi presente, yo tengo que confiar que quien sostiene la suerte del resultado de mi vida eres tú. En tus manos están mis tiempos, en tus manos están el resultado de mi vida, y yo no tengo que tener miedo, porque estoy consciente que mi corazón puede pasar por momentos difíciles, pero aquí estás tú sosteniéndome. Libro de los Salmos, capítulo 73, verso número 26. Estoy hablando de razones por las cuales, cómo yo puedo encontrar belleza en el dolor. Número 1, entendiendo que Dios es mi porción. Libro de los Salmos, capítulo 73, verso número 26. Mire cómo dice: mi carne y mi corazón puede desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Puede desfallecer mi cuerpo, pero mi fortaleza está cimentada en Dios siempre. Escúchame lo que yo tengo para decirte esta mañana: Dios te va a sustentar siempre. Voy a repetir eso: Dios te va a ayudar siempre. Dios va a tomarte de la mano siempre. Hay veces que lo podemos ver y hay otras veces que no se puede ver. Hay veces que lo podemos sentir y hay veces que no lo podemos sentir. Pero Dios me trajo esta mañana para añadirle un poco de esperanza al proceso de dificultad en la vida, y a que puedas encontrarle belleza al dolor, entendiendo que Dios está comprometido para sustentarte siempre, para ayudarte siempre, para socorrerte siempre, para sostenerte siempre, porque ese es Dios. Mire lo que dice Lucas, capítulo número 10, verso número 40 y verso número 42. Este relato usted se lo conoce de memoria, porque esta es la historia de Marta, María y Jesús. ¿Y qué tiene que ver eso con la porción?
que María sabe. María es esa mujer que sabe que lo que yo necesito ahora es a Dios. Y ella decide agarrar eso que ella siente que necesita. Lucas capítulo 10, verso número 40, el verso 42 dice: pero Marta se preocupaba con los preparativos, con los quehaceres de la casa, y acercándole a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude. Y el Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero esta María, escucha cómo dice la versión, escogió la porción que es necesaria y le conviene. Desarrollar una conciencia, entender que Dios en su gracia ha decidido tomarnos a nosotros como su porción y nos ha dado el espacio de nosotros ser conscientes de que esa misma retroalimentación divina hace que Él sea nuestra porción. Escúchame, entender que lo que tú necesitas ahora es más de Dios es la cosa más importante para poder asumir el proceso y encontrarle belleza al proceso de aflicción. Número 2. Dios es bueno. Y esa bondad de Dios les promete cosas poderosas a aquellos que aprendemos a esperar en Él. Es interesante y maravilloso cómo el profeta Jeremías, en medio de la angustia y en medio de este momento de una realidad complicada, dice lo siguiente. Lamentaciones capítulo 3, verso número 25. Estoy leyendo de la nueva versión latinoamericana. Si suena un poquito diferente lo que estoy leyendo aquí a lo que tienen muchachos allá. Nueva versión latinoamericana dice esto: bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que lo busca. Bueno es el Señor. La bondad de Dios se ve en Él siendo quien intercepta el proceso de aflicción, de la prueba del hombre. La bondad de Dios se ve en cómo, aún en medio de los procesos de fractura y de frustración de la vida, Dios busca intervenir. Esta es una de mis porciones escriturales favoritas, porque es una afirmación poderosa que hace el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le escribió a los romanos en el capítulo número 8, en el verso número 28, estas palabras: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. La consecuencia de la aflicción del ser humano es una intervención divina. ¿Qué significa eso? Que en todos los procesos de quebrantamiento que podamos vivir, Dios busca que podamos encontrar esa belleza, esa primer belleza, esa imagen bella del proceso, es que no estamos solos ahí. Es que Dios está sosteniéndonos en el proceso. Número 3 y último, 3 aspectos de Dios que me ayudan a mí a yo poder encontrar belleza en el dolor. Es entender que la salvación de Dios es segura. Que yo no tengo que pensar si
quizá Dios se aparecerá, si habrá algo que hará Dios en el proceso. No, Dios va a hacer algo. Jeremías podía levantar su mirada en contra de Dios por causa del proceso de aflicción que estaba viviendo, y el pueblo de igual manera. Pero Jeremías entiende y aprende que Dios está comprometido con los que Él ama. Lamentaciones capítulo número 3, verso número 26. Es el mismo libro de las quejas, es el mismo libro del panorama, es el mismo libro de la depresión. Y en medio de eso Jeremías se detiene y dice, Lamentaciones capítulo 3, verso número 26: bueno es esperar en silencio, porque la salvación de Dios vendrá. Muchas veces nosotros razonamos acerca de los procesos de la vida, y estamos nosotros tratando de sacar la cabeza a flote para poder respirar. Pero aun cuando esos procesos llegan a la vida del hombre, Dios está.